Muy buenos días, hermanos. Qué gozo es compartir con ustedes esta mañana y pues vamos a ir a Romanos, el capítulo 13 esta mañana. Romanos capítulo 13. Ciertamente cada semana es diferente, ¿cierto? Con todo esto. Pero ya estamos aquí en esta serie, El Poder del Evangelio, ya en el capítulo 13 de Romanos. Y bueno, hoy nuestro título del sermón es Las autoridades superiores y el cristiano. Y les he contado de un compañero de cuarto que yo tuve el primer año en la Universidad Cristiana, que era un poco excéntrico y pues un buen muchacho, pero en cuanto al aseo, terrible. Porque él siempre tenía un montón de ropa en la mitad del piso del cuarto y yo pensaba siempre que uno podría caerse del segundo, ¿cómo se llama eso? Camarote, y no le pasa nada, porque hay tanta ropa en el piso. Pero teníamos una persona que llegaba para hacer una inspección una vez a la semana y sabíamos ahora, quizás no es lo mejor, pero sabíamos, y lo que él hacía simplemente era echar toda esa ropa en el closet, cerrarlo con llave y ya. Y pasábamos siempre, pero yo decía, hermano, ¿por qué no dejas la ropa ahí? Porque apenas salía esa persona y ¿qué hacía? Abría otra vez la puerta y toda la ropa en el piso otra vez. Pues creo que a veces con nuestra vida cristiana tenemos un closet así, que todo está bien organizado en nuestra vida, a menos en un área. Y sospecho que muchas veces tiene que ver con el tema de hoy. Que hay cristianos que tienen una vida espiritual de oración, quizás de ayuno, de generosidad, muchas cosas, pero cuando se trata de su relación con el gobierno, con las autoridades, ya hay ciertas dificultades, ciertos problemas, pero viven una vida y dan una impresión y quizás muy pocas personas saben de los problemas que tienen. Porque pues son cosas que no sabemos, ¿cierto? No sabemos cuántos están evitando pagar sus impuestos, cuántos tienen una conexión fraudulenta de luz o de agua en su casa, cuántos no pagan cosas que deben, y etcétera. Cuántos están mintiendo sobre cosas sobre el gobierno. Ahora, yo he orado para esta prédica para que Dios la use, porque vamos a ver que es una bendición poder someternos. Miremos aquí, quiero recordarles el contexto. El capítulo 12 de Romanos comenzó la sección práctica en Romanos. Y quiero que ustedes miren conmigo y vamos a leerlo en voz alta, el versículo 2 de Romanos 12. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo que estamos viendo en esta sección del 12 al 14 por lo menos, quizás hasta el 15, estamos viendo cómo vivir de una forma diferente. ¿Cómo no conformarnos a este siglo y a este mundo, sino vivir de una forma muy distinta? Marcar una diferencia. Y en cuanto a esto, el mundo nos dice que debemos evitar someternos en lo posible, ¿cierto? Y hoy día, vamos a hablar de eso, pero hay muchas formas de evitar someternos al gobierno y vamos a ver aquí lo que dice la palabra de Dios. Pero antes de leer el texto, vamos a orar. Padre, queremos pedirte una vez más que nos ayudes esta mañana a ver tu verdad claramente, Padre. Gracias por ella. Gracias porque a través de ella vemos tu voluntad para nosotros. Y oramos que podamos cumplir tu palabra, Padre, que pueda ser un gozo incluso, porque estas cosas a veces son difíciles, a veces son un poco fastidiosas. Pero gracias, Padre, porque nos has instruido y a través de tu Hijo Jesús y por tu Espíritu podemos obedecer para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer Romanos 13, 1 al 7, el texto de hoy, para tener en mente
el pasaje. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. A los que resisten, acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. La palabra clave aquí es someterse. La vimos ahí en el 1, sométese toda persona, y también en el 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos. Es la misma palabra. Y por eso, la idea de Pablo aquí es que debemos someternos a las autoridades superiores para la gloria de Dios. Y si están apuntando, esa última parte es importante. Debemos someternos a las autoridades superiores para la gloria de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque nuevamente a veces tratamos de desligar nuestra obediencia a las autoridades de nuestra vida cristiana. Y simplemente tenemos algunas cosas que no cumplimos y pensamos que estamos bien. O cuando nos toca hacer algo con respecto a lo que dice Pablo, nos cuesta mucho y lo hacemos quejándonos todo el tiempo. Si ustedes han entrado a la página de la DIAN, me entienden, que son cosas difíciles, ¿cierto? Y hay muchas cosas que pueden ser difíciles, pero debemos entender que es para la gloria de Dios. Aquí cuando él habla de someterse, eso significa ponerse debajo de otra cosa. Miren conmigo Romanos 10:3, porque en Romanos él usa la palabra, o ya la hemos visto 4 veces. Aquí en Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí es la misma palabra, no se han sujetado. Quiere decir, no se han puesto debajo de lo que Dios dice, debajo de lo que Dios ha establecido. Y vemos aquí de igual forma que Dios ha establecido las autoridades superiores como algo legítimo para nosotros seguir. Entonces tiene que ver mucho con nuestra actitud, porque si entendemos esto, vamos a someternos no quejándonos, sino con gozo, porque es para el Señor finalmente. El comentarista Schreiner nota que esta no es una palabra absoluta, él dice, sobre la obediencia ciega al Estado, porque debemos obedecer a Dios cuando hay un conflicto entre la ley del gobierno y la ley de Dios, ¿ok? Entonces, hay casos en donde el cristiano va a tener que desobedecer el gobierno para obedecer a Dios. Y esto lo vemos en la palabra de Dios cuando el gobierno hacía cosas que no debía y hacía cosas en contra del cristianismo, por ejemplo. Pero Pablo aquí habla del caso normal, que normalmente no es el caso. Así que vamos a ver 3 acciones necesarias para someternos a las autoridades. Aquí él habla básicamente de 3 acciones que nos pueden ayudar a someternos a las autoridades superiores. Miren conmigo el 1 y el 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido, ¿qué dice iglesia? Establecidas. Ahí la palabra clave. La primera acción es reconocer la autoridad de Dios en las autoridades humanas.
El versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, cuando nosotros vemos la autoridad humana, especialmente el gobierno, debemos entender que en cierto sentido ha sido establecido por Dios. Y es una cosa decirlo, y creo que es fácil de entender en cierto sentido, pero también es difícil. Porque ¿qué hacemos con algunos gobiernos? ¿Sí? Porque hablaba esto con el pastor Alfredo. Esto no quiere decir que Dios respalde todo gobierno, sino que a pesar de todo, Él establece el gobierno. Entonces puede establecerlo al mismo tiempo que está en contra de muchas de sus políticas. Si pensamos un momento, ¿ustedes sabían quién era el emperador romano en el tiempo en que Pablo escribió esto? Nerón. Nerón. Y no es por nada que le ponemos ese nombre a los perros, ¿verdad? Normalmente a los perros feos, no a los bonitos, sino si es un bulldog feo, entonces Nerón, ¿cierto? Porque Nerón era tan terrible como su nombre. Y disculpen si alguien se llama Nerón, pero nunca he conocido a Nerón. Entonces, es sorprendente, Pablo dice esto en un contexto en donde el emperador era terrible. Y cuando digo terrible, es con mayúscula, terrible. Pero él dice, sométese toda persona a las autoridades superiores. Claro que Pablo a veces no se sometió cuando tenía que ver con la palabra de Cristo. Y él siguió predicando y lo metieron en la cárcel y hasta finalmente murió por su fe. Pero él está hablando cuando la autoridad del gobierno está haciendo algo que no va en contra de Dios, ahí debemos someternos. Pues Dios es soberano, ¿verdad? Amén. Bueno, y hay cosas que son muy complejas. Voy a leerles dos citas, no tienen que buscarlas, pero Daniel 2:21. Él muda, escuchen esto, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, de la sabiduría a los sabios, o da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Escucharon eso? Él quita reyes y pone reyes. Daniel también vivía bajo varios gobiernos babilónicos que no siempre eran los mejores. Bastante difícil la vida de Daniel, pero él entendía que Dios es quien quita reyes y pone reyes. Y claro que debemos orar con respecto a eso. Así que Él es soberano, pero escuchen el Salmo 2:2-5. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Miren eso, es un tema complejo. Porque por un lado Dios dice, yo establezco los reyes, yo los pongo, yo los quito. Y en el Salmo 2, cuando se trata de su Mesías y los gobiernos se oponen a su Mesías, ¿qué hace el Señor? Se ríe de ellos. Porque para ellos finalmente, o para Él, finalmente ellos no son nada. Entonces tenemos que ver esta tensión. Ningún gobierno, hermanos, escuchen esto, ningún gobierno diferente al de Cristo Jesús es absoluto. Ningún gobierno. Porque los gobiernos son de los seres humanos, son una necesidad, pero no son perfectos y Dios finalmente va a rectificar toda injusticia. Y en eso podemos descansar. Mientras tanto, debemos someternos a las autoridades establecidas porque han sido establecidas por Dios. Pues si pensamos en esta crisis actual, por eso estamos así, ¿verdad? o sea, tenemos tapabocas, tenemos un plástico, bueno, ¿cómo se llama esto? Una cosa aquí, una lámina, gracias, una lámina. Estamos lavando las manos todo el tiempo. En esta cuarentena, hermanos, ustedes no saben cuántas veces me tocó leer un decreto nuevo que salía cada 15, cada 20 días.
para sacar otros permisos, para leer, bueno, ¿qué podemos hacer como iglesia? Y nosotros lo hemos hecho porque creemos en lo que dice acá. Porque si no va en contra de nuestra fe como tal, ya debemos someternos. Si fuera algo solo en contra de la fe, ahí tendríamos que hacer otra cosa, ¿cierto? Y eso ha pasado en algunos países. Pero cuando miramos aquí, debemos recordar el punto principal que mencioné. Debemos someternos a las autoridades establecidas por Dios para la gloria de Dios. Entonces, esas cosas son un poco cansonas, ¿cierto? Mirar esas cosas, mirar las leyes, empaparnos en esos temas, pero debemos recordar que es para la gloria de Dios. Entonces, ese tiempo que usted toma para mirar la ley y entender, por ejemplo, si va a empezar una empresa, un negocio, mirar, bueno, ¿qué dice el Estado sobre esto? Y tratar de cumplir y someterse a todo eso. Obviamente, la aplicación aquí es muy, muy amplia. Y yo puedo solamente dar algunas ideas. Yo me puse a leer la Constitución colombiana esta semana. En mi trabajo puedo hacer muchas cosas, ¿cierto? Entonces, el artículo 95 habla de los deberes y obligaciones. Y no voy a leerlos todos porque hay varios, pero voy a leerles solamente algunos deberes del ciudadano. Respetar los derechos ajenos. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas. Defender y difundir los derechos humanos. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Propender al logro y mantenimiento de la paz. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Una pregunta, de lo que yo leí ahí, ¿cuántas de esas cosas van en contra de la palabra? Ninguna, ninguna. Son cosas buenas. En la práctica puede que sea diferente, ¿verdad? Pero ahí en la Constitución nos dice lo que debemos hacer como ciudadanos o en mi caso como residente de Colombia. Si vamos a protestar incluso, tenemos ese derecho. Pero ¿cómo vamos a protestar? Pues legalmente. Porque tristemente, tanto aquí en Colombia como en mi país, hay muchos que tienen una causa justa y salen a protestar, pero en el camino se enloquecen y empiezan a quemar cosas y dañar propiedades. Y tristemente hay muchos que sufren y no han hecho nada en contra de esa protesta, sino que simplemente su negocio está ahí, la protesta llega y dañan todo su negocio. Hermanos, eso no es bíblico, porque si vamos a protestar, que lo hagamos pacíficamente, como la ley nos dice y que, como Dios nos dice también. ¿Por qué también? Voy a mencionar otra cosa mientras estoy hablando de eso. ¿Por qué debemos casarnos si vamos a vivir en pareja? Porque la palabra de Dios nos dice, ¿cierto? Porque es algo, la palabra dice en Hebreos 13:4 que debemos honrar el matrimonio. Eso significa poner en alto el matrimonio, honrarlo y casarnos como Dios quiere. Ahora, ¿cómo nos casemos? ¿Cómo nos casemos? Hoy no. Creo que estoy cansado, ¿no? Eso era para ver si estaban despiertos. ¿Cómo nos casamos? Pues en esto depende del país, porque debemos mirar la ley colombiana para ver cómo nos casamos legalmente. Porque no es simplemente como he escuchado, no, pastor, es que nosotros hicimos un pacto ante Dios y estamos casados. No, lo siento. Pero la ley de Colombia nos dice que es un matrimonio legalmente constituido. Y debemos seguir lo que la palabra dice porque obedecemos lo que Dios nos dice acá. Someternos a las autoridades como Dios las ha establecido. Muy bien, solamente para pensar en algunas ideas. Ustedes pueden pensar en muchas más aplicaciones. Miremos el versículo 3 para ver la segunda acción. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
Aquí estos dos versículos también son muy sencillos. Y la segunda acción es hacer el bien y no el mal. Muy básico, ¿cierto? No hay nada complicado en eso. Pero Pablo dice, si quieres vivir bien, pues haz lo bueno, no haz lo malo. No trates de esconder lo malo y no cumplir lo que Dios quiere para tu vida. Los magistrados tienen autoridad para castigar al que infringe la ley y por eso debemos obedecer, simplemente. Chris Steiner también, el comentarista, nota aquí que este castigo por medio del gobierno nos debe recordar el juicio futuro de Dios. Es decir, aquí habla Pablo de una condenación. En el versículo 2, él dice, acarrean condenación para sí mismos. En el contexto, está hablando más bien de un castigo. No está hablando aquí en el contexto de una condenación eterna, sino el castigo que el gobierno puede imponer a esa persona. Y eso varía con el país y con el delito, varía mucho. Pero cuando pensamos en ese castigo, eso nos debe pensar en el castigo final, que Dios como juez dará a todos aquellos que no se han sometido a su salvación. Entonces, miren conmigo Romanos 2, 4 al 8. Porque Pablo está usando algunas de las mismas palabras que ya usó en este pasaje Romanos 2, 4 al 8. Y recordemos que él está hablando aquí de la persona religiosa. Él dice en el 2, 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pues aquí él habla de que cuando nosotros no nos arrepentimos, estamos atesorando ira para el día de la ira. Es decir, es como el criminal que hace muchos delitos y cuando lo atrapan finalmente ya tiene una lista muy larga de cosas que ha hecho mal. Y obviamente el castigo va a ser más grande. Igual con el castigo de Dios, Él va anotando todo pecado nuestro. Y si no hemos recibido a Cristo, ¿qué pasará en aquel día? Eso realmente va a ser terrible, hermanos y amigos. Porque Dios es el juez que va anotando todo. Y Él habla en Apocalipsis de esos libros que hablan de nuestras acciones, todo lo que hemos hecho en contra de Él y su palabra. Y la persona tendrá que rendirle cuentas a Dios por eso y recibir el castigo eterno, justo y necesario. Así que los animo a todos a arrepentirse hoy. Amén. ¿Por qué esperar? Hoy es el día de salvación. Y yo sé que quizás algunos han estado esperando algo del cielo, un rayo, qué sé yo. Pero no esperen eso. Esperen el rayo aquí de la palabra, que nos dice, tú tienes que arrepentirte hoy y recibir a Cristo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Hemos cantado de nuestro Salvador. Hemos cantado de que Él es Dios incomparable. Él es el Dios que nos puede quitar todo delito, todo pecado, toda injusticia para darnos una vida nueva en Él. ¿Y por qué esperar más? Pero bueno, regresemos a Romanos 13. Romanos 13. Cuando pensamos en eso, hacer el bien y no el mal, yo sé que hay personas que a veces hasta pueden decir, no, Dios me protege. Y creo que les he contado el primer año aquí, los primeros meses, conocí a un muchacho que me decía siempre, era un poco loco en su moto. Y una vez me subí en la moto con él y crecí en mi vida de oración. Honestamente, porque después me dice, no, Jonathan, solamente me he accidentado 4 veces en la moto.
pero siempre salgo ileso, no pasa nada. Y yo, hoy no. Pero también él decía siempre, él salía, aquel entonces teníamos el día sin moto, y él llegaba a su trabajo en moto, y yo le decía, ¿cómo llegaste en moto? Ah, no, que él de arriba siempre me protege. Y yo le decía, creo que no es él, será tu suerte o será, no sé. Pero no podemos hacer eso, hermanos. A veces pensamos, no, si soy cristiano, entonces yo puedo obviar ciertas leyes, ciertas normas, porque claro, yo soy un siervo del Señor y aquí ando. No, debemos hacer el bien y no el mal. ¿Sí? Y suena tan obvio, pero Pablo quiere recordarnos eso. Si vamos a someternos, debemos hacer el bien y no el mal. ¿Estás haciendo algo ilegal? Pensemos en eso, porque a veces tenemos algo en mente que estamos haciendo y tratamos de esconder eso en un rincón de nuestra mente y no pensar en eso, ¿cierto? Y estamos haciendo que sabemos que no está bien, pero ponemos eso, lo escondemos en una esquina y tratamos de pensar en otras cosas. Y quizás como hombres, quizás los hombres somos mejor para eso, ¿cierto? Que sabemos, somos mejores para tener compartimientos para todo. Pero en eso, hermanos, no podemos hacer. Tenemos que ser íntegros en nuestra vida y si hay algo que estamos haciendo mal, debemos sentirnos mal en este momento y después de este servicio salir a rectificar ese mal. Empezar a hacer lo que Dios manda, que es obedecer las leyes del país en el cual estamos. Miren el versículo 5. Bueno, iba a decir una cosa más. ¿Recuerdan a Saqueo? Saqueo era recaudador de impuestos, que eran conocidos como ladrones. El hombre tenía muchísimo dinero porque había tomado ilegalmente impuestos de muchas personas. ¿Recuerdan lo que él dijo cuando se convirtió? Le dijo al Señor, Señor, yo voy a darle 4 veces a todo aquel que he robado. Wow, así se hace, así se hace. Entonces, si hemos hecho algo en contra de otra persona, debemos también no solamente pagar el daño, sino hacer algo más para rectificar el daño hecho. ¿Ok? Bien, miremos ahora para ver la tercera acción, el versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Aquí la tercera acción es pagar lo que debemos. Si vamos a someternos a las autoridades superiores para la gloria de Dios, debemos pagar lo que debemos. Y específicamente él está hablando del gobierno, pero noten ahí que habla también de respeto y honra, porque no es solamente, y bueno, Dios usó este pasaje en mi corazón, porque a veces vemos a un político y decimos, no, yo me someto, pero sigo quejándome y sigo hablando mal de él. Y pues no siempre tenemos que estar de acuerdo, pero sí debemos honrar a esta persona por el oficio que tiene. ¿Ok? ¿Ven la diferencia? Pero aquí debemos pagar lo que debemos. Aquí Pablo ya empieza a hablar de la conciencia. Ahí en el versículo 5, al final dice, no, o en la mitad, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y en eso yo creo que hay cosas que quizás sabemos que estamos haciendo algo mal. Y también sabemos que el gobierno nunca se dará cuenta. En ese caso, tenemos que no solamente temer el castigo, sino temer a Dios. ¿Sí? Teme a Dios, porque Él ve toda acción, Él ve todo lo que estamos haciendo. Y por eso aquí Él habla por causa de la conciencia, porque es algo mucho más exigente. No es solamente, ok, yo voy a cumplir para que nadie me diga nada, sino no, yo voy a cumplir para que Dios esté contento con lo que estoy haciendo. Eso es lo que Dios quiere, como si somos cristianos.
Entonces aquí Pablo habla de tributos. Miren aquí, esta es la parte difícil, ¿verdad? Tributos e impuestos. Y curiosamente, en el primer siglo, los tributos eran impuestos directos, que los ciudadanos romanos no pagaban, en su mayoría, sino que los extranjeros, las otras personas pagaban esos impuestos, pero impuestos directos. En Colombia, estos impuestos serían, por ejemplo, el impuesto predial, el impuesto sobre la renta, si tienes un negocio, impuestos de industria y comercio, entre otros. Hermanos, yo no soy experto en impuestos, ¿ok? Y pues hay muchísimos impuestos, pero en cada área de nuestra vida tenemos que conocer la ley para pagar lo que debemos pagar. Y si tienes un negocio, debes constituirlo legalmente y pagar lo que el gobierno te pide. También con los impuestos prediales y sobre la renta y esas cosas también, si nos toca pagarlos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Que yo sé que no es fácil y yo sé que no es divertido, pero aquí nuevamente debemos pensar, lo hacemos para el Señor. También ya habla Pablo aquí de impuestos en el 7, al que impuesto. Ahí en el primer siglo eran los impuestos indirectos. Los tributos eran impuestos directos, estos eran impuestos indirectos. En Colombia sería, por ejemplo, el IVA. ¿Sí? ¿En cuánto está? ¿En 19%? 19% sobre ciertas cosas. Es un impuesto indirecto. O sea, no es nada personal, sino cada cosa que compramos debemos pagar el IVA, a menos que sea alimentos, etc. También los peajes son impuestos indirectos, que uno paga un impuesto para el uso de esa carretera. Y como les dije, no soy experto en eso, supongo que hay muchos más. ¿Ok? Pero, ¿qué dice Pablo? ¿Qué debemos hacer con esos impuestos directos e indirectos? Pagarlos. Debemos hacerlo. Entonces, ustedes saben que hay un montón de formas de evitar esos impuestos. Por ejemplo, no, hay una trocha aquí para evitar este peaje. Pues si uno ha usado la carretera 100 kilómetros, no es justo evitar el peaje en una trocha. También, bueno, yo me leí una historia de Santa Marta. Esta ciudad tiene una historia de ilegalidad, hermanos. Desde el comienzo ha habido mucho contrabando en Santa Marta. Y pues desde el siglo XVI por lo menos. En el siglo XVIII leía una historiadora que dice lo siguiente. Así que el tráfico y el contrabando con barcos extranjeros en esta época se había convertido en rutina y la ilegalidad y la corrupción en un modo de vida. ¿Suena similar? Sí, porque nada ha cambiado, hermanos. Santa Marta lleva cuántos años así de ilegalidad, de contrabando, y si bajamos aquí al centro podemos encontrar eso en cualquier momento. Incluso me puse a mirar y este mismo mes decomisaron contrabando de telas que valían 4,000 millones aquí en la bahía. ¿Sí? 4,000 millones. Y leemos algo sobre eso cada semana. Entonces, hay una tentación muy grande, porque la gente pregunta, bueno, aquí hay un mejor precio, pero si es ilegal, si es contrabando, si no estamos pagando el IVA, y esto es la primera vez que me hicieron la pregunta, bueno, ¿lo quieres con IVA o sin IVA? Dije, ¿qué? No, pues yo puedo poner aquí cualquier valor porque para mí da igual. Pues en este caso, ¿qué hacemos? Pues debemos hacer lo que Dios manda, que es pagar el impuesto. Porque aquí que dice otra vez, vamos a leerlo en voz alta. El 7, pagar, bueno, ya no escucho a nadie, pagar a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. ¿A cuántos nos cuesta esto? Cuesta, ¿cierto? Esto puede doler muchísimo. Y pues les cuento como iglesia también, nos cuesta un montón. Porque seguir todas las leyes, las normas, las reglas financieras del lugar, bueno, todo eso
no es fácil. Y quiero decirles gracias a las personas que trabajan en esa área, que yo siempre digo que hay una corona especial para ellos. Pero en eso, hermanos, no es fácil. Pero si entendemos que eso es tan importante para Dios como lo es otras cosas que Él nos manda, porque es para su honra y su gloria. Y algún día Él va a darnos una recompensa por nuestra obediencia, por esas cosas difíciles. Entonces, cuando estás ahí sudando, cuando estás ahí con un peso en el corazón porque, oh, ¿qué hago con esto? Y decides hacer lo correcto, debes sentir un gozo grande porque estás obedeciendo al Señor. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Muy bien. Como les mencioné con las otras acciones, seguramente hay miles de tentaciones que yo no he mencionado. Hay miles de tentaciones. Y cada uno de ustedes está tentado con algo diferente. Yo igual. Yo tengo las mismas tentaciones que ustedes. Porque uno puede cumplir lo mínimo para que el gobierno diga que está bien y uno sabe que está mal con Dios, pero uno debe decir, no, lo que quiero hacer es tener mi conciencia limpia ante Dios. Así que vemos aquí que debemos reconocer que las autoridades están establecidas por Dios. Debemos hacer lo bueno y no lo malo. Y vimos aquí que debemos pagar lo que debemos. Eso es palabra de Dios. No son mis palabras, sino palabra de Dios. Bueno, aquí quiero decir algo. Si somos adultos, ¿cuántos hemos incumplido una ley del país? Todos, absolutamente, yo creo que todos. Quizás sea un niño que todavía no, pero todo adulto ha incumplido alguna ley. Y algunos de nosotros hemos incumplido muchas leyes. Y debemos recordar que cada vez que hacemos eso, Dios está anotando eso. Pero quiero darles una buena noticia. Que en Cristo hay perdón por todos esos pecados. Y honestamente, si no fuera por eso, yo no podría estar aquí. Porque esa carga, ese peso sobre uno es tan grande. Cuando uno piensa en su conciencia, cuántas cosas malas hemos hecho. Pero debemos ver a Cristo y recordar que Él pagó por todos esos pecados. Y cuando acudimos a Él, ya Él aleja los pecados de nosotros, los echa al fondo del mar, los aleja más lejos que el occidente es del oriente, ¿cierto? Entonces nos da la cuenta de Él mismo, porque Él es quien nunca conoció pecado. Y Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, ¿qué alivio es descargar toda esa culpabilidad sobre Jesús? Porque Él murió por nosotros, resucitó, y como vimos hace un mes más o menos, Él intercede por nosotros. Así que si hemos incumplido leyes y normas del gobierno, podemos confesar eso y buscar el perdón en Cristo, y Él nos perdona y nos establece en su gracia. Pues voy a mencionar una cosa más que estaba pensando al final de esta semana pasada. Y es que también lo que vemos aquí con el gobierno implica también que como cristianos debemos participar en el gobierno. Por lo menos debemos ser buenos ciudadanos y debemos ejercer el derecho de votar. Y a veces nosotros nos abstenemos de hacer eso, pero pensemos, lo que hacemos con el voto y lo que hacemos como ciudadanos contribuye a lo que vemos aquí. Porque cuando no votamos, cuando no protestamos si es necesario hacerlo, cuando no oramos por los gobiernos, es cuando vamos a ver que eso va de mal en peor. Y debemos orar. Y sabemos que hay muchas cosas que están muy mal en este mundo, lo entendemos muy bien. Debemos siempre orar y recordar que Dios nos ha puesto aquí, primeramente como ciudadanos de su reino, pero en segunda instancia como ciudadanos de un país o residentes de un país. Y en eso debemos ver que es una bendición. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, venimos ante ti una vez más para darte gracias por tu palabra. Padre, este tema no es fácil porque nos habla directamente, Padre.
y ciertamente hemos pecado contra ti, Padre. Tú conoces el pecado de cada uno esta mañana. Tú conoces si tenemos un rincón escondido en nuestra vida, Padre. Quizás algo que nadie más sabe, pero tú lo sabes. Oramos que cada uno pueda entregarte ese pecado, que pueda, Padre, hacer lo correcto, rectificar el mal hecho si ha hecho algo ilegal, algo malo ante ti, Padre. Y oramos también que podamos pagar todo lo que debemos, Padre. Sabes que eso nos cuesta, porque cuando tu palabra habla del dinero, Padre, nos cuesta escuchar. Pero oramos que podamos ver en todo esto tu autoridad, Padre, porque finalmente tú eres quien nos da el dinero, así que ayúdanos a manejarlo bien. Oramos, Padre, si hay alguien que no ha conocido el perdón de Jesús, que no salga de este lugar hoy, Padre, sin conocer a Cristo, que pueda entregar a Cristo su vida y su pecado y recibir el perdón tuyo, Padre, porque es lo mejor en esta vida, porque tú nos das la justicia de Cristo y en Él podemos acercarnos libremente a ti. Gracias por eso, gracias porque podemos conocerte y gracias porque podemos alabarte con nuestra obediencia. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Dice el Señor, y en esto conocerán que son mis discípulos.